Buen día, Miss. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Prendan sus cámaras, chicos. Voy a tomar la fotito de inicio de nuestra clase, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Emily. Gracias, Sebastián. Valerie, buenos días. Gracias. Bueno, vamos a tomar la fotito para que los papitos vean con quienes estoy comenzando mi clase esta mañana. A ver, aquí están ingresando otros. Muy buenos días con todos mis chicos. Buenos días. Prendan sus cámaras. Voy a tomar la fotito, por favor, nuevamente, ya que acabo de aceptar a otros chicos, por favor, para tomar la fotito. Aunque no debería pedirles por tomar la foto, sino que ustedes saben que deben mantener las cámaras encendidas. Listo, muchas gracias. Dime, Daniela. Miss, disculpe un momento, todavía no voy a encender mi cámara. Ok. Estoy un ratito aquí con mi gatito. Listo, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. ¿Qué se celebra el día de hoy? A ver si lo recuerdan. El Día de los Abuelitos. Hoy es el día de los abuelitos. Para aquellos que aún tenemos ese privilegio de tener a nuestros abuelitos vivos, recordándoles que por favor hay que brindarles mucho amor, mucho cariño, tenerles mucha paciencia y seguir honrando a esos abuelitos, a esos seres que gracias a ello tenemos a nuestros padres, ¿no? Entonces, hoy en su día no olvidemos agasajarlo, aunque no debería ser un único día, sino siempre, ¿no? Hay que aprovechar cada segundo que Dios nos regala y nos permite estar con esos seres amados y con esos seres queridos.
Emily, por favor, lee el PPT. Ok. Curso lenguaje. Tema clasificación de verbos 1. Agosto, mes de la tolerancia, hábito evitar conflictos. Muchas gracias, Emily. Bueno, hoy es 26 de agosto del 2021. Estamos en la semana 21 y vamos a estar trabajando la primera parte de la clasificación de los verbos. Por favor, Valerie, lee las siguientes oraciones. Lalo y Lola se abrazan. Juan y Pedro se saludan. ¿Ustedes comieron helado? Preguntas de autoaprendizaje. Ok, muchas gracias, Valerie. La primera pregunta, ¿cuántos sujetos están ejecutando la acción en esas oraciones? ¿Es un solo sujeto o son varios sujetos? Varios. Son varios, ¿no? Varios. Si te fijas en la primera dice Lalo y Lola, son dos, ¿no? Igual que en la segunda, Juan y Pedro también son dos. Ustedes también hace referencia a varios. Bien. Según la cantidad de sujetos que realizan la acción, ¿cómo se puede denominar ese tipo de verbo? Cuando hay varias personas que ejecutan la acción del verbo, ¿cómo podría denominarse o qué nombre se le puede brindar a ese tipo de verbo? Ajá, por aquí dicen compuestos. Bueno, este verbo, por si no lo recuerdan, no sé si anteriormente hayan visto el tema, pero ese tipo de verbo se conoce con el nombre de recíproco. ¿Por qué? Porque la acción específicamente de esas oraciones va a recaer no solamente en un sujeto, sino que recae en varios sujetos. Y este es uno de los tipos de verbo que vamos a estar trabajando el día de hoy. A ver, aparte de este verbo recíproco, ¿qué otros tipos de verbos conoces de los que vamos a trabajar? ¿O qué otra clase de verbo conoces que si no lo trabajamos hoy lo vamos a trabajar la próxima la semana después de los exámenes mensuales? A ver, ¿qué otro tipo de verbos conocen? Yo les acabo de indicar uno. Copulativo, Ajá, copulativo, predicativo, predicativo, ese es otro que vamos. recíproco, aunque eso no lo he Recíproco, nombrado. ajá. Dentro de los predicativos también tenemos a los transitivos e intransitivos. Tenemos a los reflexivos, también tenemos a los cuasirreflejos, están los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos impersonal, etcétera. Hay infinidad de tipos de verbo y hoy específicamente vamos a trabajar 5. Ya vamos a ver cuáles son esos. Lenin, por favor, lee el logro. Lenin, ¿me escuchas?
Diego, por favor, ¿puedes leer el logro? Logro. Al final de la sesión, el estudiante podrá identificar las clases de verbos mediante la resolución de ejercicios propuestos. Ok, muchas gracias, Diego. Ok, aquí tenemos la primera parte que es la clasificación semántica sintáctica del verbo. Y entre ellos tenemos en primer lugar al verbo copulativo. Este verbo específicamente exige un atributo. Y cuando hablamos de atributo hace referencia bien sea a un sustantivo, a un adjetivo o a un pronombre. Y específicamente este verbo copulativo trabaja con los verbos ser, estar y parecer. Con estos tres, ser, estar y parecer. Y atención aquí con los ejemplos, por favor. Tenemos el primer ejemplo. La fiesta es muy divertida. Luego tenemos otra, un versus. La fiesta es en el Hotel Amapola. ¿Tienen sí o no alguna diferencia estas dos oraciones? Ambas están trabajando con el verbo ser, ¿no? Entonces, ¿tendrán diferencia estas dos oraciones? La fiesta es muy divertida. La fiesta es en el Hotel Amapola. ¿Tienen o no diferencia? Hello, ¿están ahí? Sí, ¿Sí qué? ¿Sí tienen diferencia? Si tienen diferencia, indíquenme cuál sería esa diferencia que hay entre esas oraciones. ¿Qué pasó? ¿Están procesando la información? Muy bien, Emily, gracias. Bueno, si te fijas, en la primera que indica la fiesta es muy divertida, simplemente me está describiendo cómo es la fiesta, ¿no? Me está calificando cómo es esa fiesta. Entonces dice, la fiesta, ¿cómo es la fiesta? Es divertida. Pero en la otra oración me está indicando es un lugar donde va a ser la fiesta, ¿no? Está indicando es un lugar, sí hay diferencia. Entonces, aquí presten atención detalladamente. Cuando estás trabajando con el verbo copulativo, ser, estar y parecer, para que sea verbo copulativo, este verbo simplemente me debe describir a quién, me debe describir al sujeto, me debe calificar al sujeto del quien se está hablando en la oración. Entonces tú te haces la pregunta, la fiesta es, ajá, ¿cómo es la fiesta? La fiesta es divertida. Ok, nos vamos con la siguiente oración. Elena está contenta. Ahí me está calificando cómo está Elena, ¿no? Entonces, por eso aquí me está describiendo, me está calificando al sujeto. Es totalmente diferente a Elena está en Perú. Me está indicando ¿dónde se dónde está ubicada, dónde se encuentra Elena. Vean esas diferencias, por favor, porque va a ser específicamente copulativo, como ya lo indiqué, cuando el verbo me esté calificando al sujeto, me esté describiendo al sujeto. Solamente en ese caso, ser, estar y parecer van a ser verbos copulativos. Ustedes serán más honrados. ¿Quiénes
serán más honrados ustedes, ¿no? Ellos yacen o ellos están enfermos. ¿Quiénes están enfermos? Ellos. Entonces, siempre este verbo, cuando esté trabajando en copulativo, tiene que responderme a qué, o sea, qué es lo que está calificando del sujeto o qué es lo que está describiendo del sujeto. Ok, aquí tenemos esa primera parte del verbo copulativo. Ahora vamos a trabajar con el verbo predicativo. Bien, ¿qué pasa con el verbo predicativo? Es el verbo que expresa la acción ejecutada por el sujeto. Vamos a borrar esto. Entonces, aquí en los verbos predicativos, siempre la acción, el verbo, va a estar acompañadito con su sujeto, con el sustantivo, etc. Entonces, ahí vemos los ejemplos. O ya sabemos que también los sustantivos pueden ser sustituidos por los pronombres. En caso de que no diga de manera directa quién es el sujeto, también puede estar ahí un pronombre, ¿no? Ellos viajan. Ella ayuda a los enfermos. Algunos estudian mucho. Esta sería la primera parte de los verbos predicativos. Los verbos predicativos también pueden trabajar con los verbos ser, estar y parecer, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo voy a diferenciar un verbo predicativo cuando trabaje con estos verbos ser y estar? Los voy a identificar porque específicamente en este caso no va a haber atributo como en los verbos copulativos. Y además, en este caso, ser, estar y parecer tampoco van a describir o calificar al sujeto, ¿no? Entonces vemos la primera oración. Se parece a él, que está indicando que la persona tiene un parecido a otra, ¿no? Entonces, en el caso de parecer, va a indicar que tiene un parecido, perdón, o tiene aspectos iguales a la apariencia de otra persona. Eso fue de es, ¿no? Del verbo ser. Eso fue el año pasado. En ese caso, la acción que se está indicando es un hecho o en este caso es algo que ha sucedido, ¿no? Entonces, en el caso de ser, puede indicar existencia, existir, pertenecer, ocurrir, tener, suceder. Entonces, específicamente para que sea verbo predicativo, no me va a describir o calificar al sujeto. Simplemente me va a indicar estas acciones que les estoy indicando. En parecer es que tiene apariencia o parecido, ¿no? En el caso de ser es que existir va a indicar existencia, va a indicar que ocurrió, sucedió, que tiene, que pertenece. Y en el caso de estar, las maletas están arriba. Y ahí es específicamente estar está indicando un lugar, también puede indicar una situación. Entonces, pendiente allí, por favor, para que puedan notar la diferencia cuando ser, estar y parecer no son copulativos, sino que vienen a ser parte del verbo predicativo. Bien, este verbo predicativo también tiene una clasificación. ¿Y cuál es esa clasificación? Que son verbos transitivos, pueden ser, perdón, verbos transitivos o verbos intransitivos. ¿Qué pasa con los verbos transitivos? Los verbos transitivos tú los vas a identificar porque son verbos que tienen un objeto directo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo funciona ese objeto directo en los verbos transitivos. Ejemplos. Jorge lee. Ajá, pero si yo no veo, no busco un complemento,
está como la oración incompleta, ¿no? Entonces, ese objeto directo en el verbo transitivo me completa, me le da como sentido, un sentido completo a la oración. Entonces, cuando decimos verbo transitivo, la palabra transitivo es porque transita. Ese objeto directo va a ser como, o ese verbo, perdón, va a ser como el puente que va a unir al objeto directo con el sujeto de o con los sujetos que están ejecutando esa acción. ¿Sí? Entonces dice, Jorge lee. Ajá, pero ¿qué está leyendo Jorge? Entonces dice, Jorge lee un pronunciamiento. Ese sería el objeto directo nominal. Y yo puedo sustituir ese objeto directo nominal con el pronombre, en este caso, con un objeto pronominal lo. Jorge lo lee. Usa un pronombre, ¿no? El otro ejemplo, el niño dice. Ajá, pero si yo me quedo, el niño dice, ajá, pero ¿qué dice el niño? ¿Dice la verdad o dice una mentira? Se fijan, ¿no? Entonces, el verbo transitivo, como ya lo acabo de mencionar, es aquel que va a permitir que transite la información entre el objeto directo y el sujeto. Si no hay objeto directo, la oración como que carece de sentido, como que le falta la información que va a permitir que éste sea completo en su totalidad. Por eso, Jorge lee. Ajá, pero ¿qué está leyendo Jorge? Ese objeto directo me permite completar esa información. Jorge lee un pronunciamiento. Al igual, el niño dice, ajá, pero ¿qué dice el niño? El niño dice la verdad. La verdad viene a ser el objeto directo que complementa, que completa esa información para que la oración gramaticalmente tenga un sentido completo. La verdad la puedo sustituir con las. El niño las dice. ¿Qué cosa dice? La verdad. Ok, aquí entonces en esa parte tenemos al verbo transitivo. Luego tenemos al verbo intransitivo. El verbo intransitivo se llama así porque va a carecer, no tiene un objeto directo. Él trabaja específicamente con un objeto indirecto. Ejemplo, Luis viajó. ¿Qué pasó, papi? Ven. Luis viajó, pero yo no necesito de la otra información del objeto indirecto para decir, no, la oración carece de información. ¿Luis viajó? ¿Qué me quiere decir esa información? Que Luis se fue, ¿no? Pero no me está indicando específicamente a dónde se fue. Y por ello, no quiere decir que si lo dejo hasta ahí, que la información no tiene que la oración, perdón, no tiene sentido. Si yo digo Luis viajó, o sea, se entiende, ¿no? Viajó, perfecto. Pero si ves en la oración dice Luis viajó al sur del Perú. Eso vendría a ser un objeto indirecto, porque a pesar de que si yo no coloco ese objeto indirecto, se entiende y en ese caso esa breve información no carece de sentido. María, ese al sur del Perú, viene a ser un objeto indirecto circunstancial del lugar. María impresiona. Si yo lo dejo hasta ahí, María impresiona. Eso quiere decir que María es despampanante, que María es impresionante, ¿no? Ahora le coloco ese objeto indirecto a quien impresiona a María. En este caso, María impresiona a Juan. Pero si yo quiero decir María impresiona, no hay problema. En ese caso, la información tiene sentido, no es que carece de sentido como ocurre con los verbos transitivos. Entonces, esa es la diferencia entre transitivo e intransitivo, que el transitivo sí o sí requiere de un objeto directo, pero el verbo intransitivo no. El verbo intransitivo puede trabajar con un objeto indirecto. Bien, ahora pasamos al verbo reflexivo. Son los verbos que expresan una acción realizada por el sujeto, la cual
recae sobre él mismo. Y para ellos, específicamente en los verbos reflexivos, se emplean los pronombres me, te, se y nos. Ejemplos: me baño con esencia de flores. Se peina temprano. Entonces vamos a poder también identificar estos verbos reflexivos cuando veamos estos pronombres claves. Me, te, se y no. Y ya sabemos que la acción realizada va a recaer específicamente en el sujeto, ¿no?, que la está haciendo. Verbo recíproco, que fue el que vimos inicialmente. Expresa una acción mutua entre los sujetos que la ejecutan. Se conjugan con los pronombres nos, os y se. ¿Cómo yo voy a identificar un verbo recíproco? Porque específicamente en este tipo de verbos van a la acción va a ser ejecutada por varios sujetos, dos o más sujetos. Mi hermana y yo nos queremos. Ahí vemos la acción mutuamente entre la hermana, en este caso yo y mi hermana. Ellos se pelearon. Ellos son varios, ¿no? Entonces la acción está ocurriendo entre todas esas sujetos involucrados en esa acción. Y por último, el día de hoy tenemos los verbos cuasirreflejos. La acción reflejada por los verbos cuasirreflejo no recae en el mismo sujeto que la ejecuta. El pronombre empleado o utilizado en este tipo de verbo no es ni objeto directo ni objeto indirecto, sino un signo cuasirreflejo. Pertenecen a esta clase los verbos que indican afecto, un sentimiento como afligirse, avergonzarse, arrepentirse, enojarse, alegrarse, divertirse, incomodarse, etc. Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo. Él es tan bobo que se ríe de todo. No te aflijas, vas a ver que muy pronto encontrarás trabajo. Me caí, nos tropezamos. Ok, entonces esos son los tipos de verbo que trabajaremos, lo cual trabajamos el día de hoy, ¿no? Entonces, iniciamos con las preguntas, por favor. Deseo la participación de todos. Recuerden que todas las clases yo apunto las intervenciones. A ver, por aquí me están preguntando, no sé, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, Miss. Ok, entonces en ese caso es un inconveniente de... Sí, claro que sí, participen en el chat, pero de verdad me encantaría, prefiero que me lo digan así por el micro. Para mí es más fácil que estar revisando cada momento que me manden mensajito, ¿no? Si el verbo es transitivo, no puede ser. Si un verbo es transitivo, ¿qué no puede ser? Copulativo, predicativo, reflexivo, recíproco, no copulativo. Ajá, por aquí ya me dieron la respuesta, vamos a esperar a ver. ¿Cuál era la definición del verbo transitivo? ¿Qué característica tiene el verbo transitivo? Tenía o de. Que contiene un objeto directo, ¿no? Ajá. El verbo transitivo tiene un objeto directo. Y si el verbo transitivo tiene un objeto directo, entonces, ¿qué no puede ser ese verbo transitivo?
A ver, vamos a ir descartando. Recíproco. Un verbo transitivo puede ser también, en este caso, recíproco porque pueden involucrar a varias personas, ¿no? A varios sujetos. Descartado. Predicativo. Ajá, por aquí me dan la respuesta. Esa es la respuesta. Pero quiero escuchar a alguien más. ¿Cuál sería la respuesta? Ya por el chat me indicaron el motivo, la razón y cuál es la opción correcta. ¿Qué pasó? Entonces nos obviamos la primera pregunta. Si un verbo admite objeto directo, entonces es un verbo. Si un verbo tiene objeto directo, entonces ¿qué tipo de verbo es? Admite cuando tiene objeto directo. ¿Cuáles son los verbos que tienen objeto directo? Sí, por favor, hablen, que me siento que estoy, no sé, estoy sola. Copulativo y el que no tiene objeto directo. Ajá. Aquí en este caso, si un verbo, la número 2, ahorita vamos nuevamente con la 1, si un verbo admite un objeto directo, entonces es un verbo transitivo porque ya lo vimos. El que tiene objeto directo es el verbo transitivo y el que carece de este es el verbo intransitivo. Si un verbo es transitivo, no puede ser copulativo. ¿Por qué no puede ser copulativo? ¿Por qué específicamente vamos a seleccionar copulativo? ¿Por qué no seleccioné predicativo, reflexivo, recíproco y no copulativo? Porque como ya lo vimos, el verbo transitivo tiene objeto directo. ¿Y qué pasa con el verbo copulativo? No tiene. No, ¿verdad? Carece de este. Entonces, obviamente, aquí vamos a colocar copulativo. En me afeito, perdón. ¿El verbo qué es? ¿Qué tipo de verbo es? Copulativo, Reflexivo. intransitivo, reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. Ajá. Daniela, por qué es reflexivo? Porque recae sobre sí mismo la acción. Porque recae sobre sí mismo la acción, ¿verdad? Y además aquí tiene un me, ¿no? El pronombre, ya lo vemos. Yo me, aquí están. Y la acción recae sobre él mismo. Entonces, en este caso es reflexivo. En Liliana trabaja en un supermercado. El verbo es reflexivo, copulativo, cuasi reflejo, transitivo o intransitivo. Ajá, los escucho. Transitivo. Ajá, por ahí Daniela me dice intransitivo. ¿Quién más? Vayan copiando esas 3 respuestas, por favor, si no lo han hecho, porque voy a dejar de compartir para pasar la asistencia antes de que se vaya a cortar la primera parte del Zoom.
Ajá. Ya hay una segunda opinión de que es intransitivo. Ahorita cuando regresemos vamos a indicar si es o no intransitivo. Bien, voy a dejar de compartir para pasar la asistencia. Les agradezco por favor prender sus cámaras. Maricielo no está. Pedro. Pedro tampoco. Sebastián. Sebastián. Presente. Valerie. Valerie, por favor, recuerden, no respondes, te dejo inasistente. Aileen. Presente. Presente. Joseph. Presente, Miss. Marcelín. Presente. Gustavo. Presente, Miss. Jacqueline. Jackie. Daniela Coronado. Presente, Miss. Ivonne. Presente, Miss. Sergio. Ok. Abigail. Presente, Miss. Lenin. Lenin. Presente, Miss. Rudy. Rudy no está. Lucero. Presente. Frida. Presente. Gabriela. Presente, Miss. Carlos. Daniela Salazar. Presente. Diego. Presente. Lisette. Presente, Miss. Leonardo. Leonardo.